Saludos tengan todas y todos estudiantes del curso Algoritmos y Estructura de Datos. Les habla su profesor Gilbert Chávez. Es un placer para mí estar con todas y todos ustedes en esta clase sincrónica del día de hoy. Estamos llegando a semana 10 del curso y pues tenemos una agenda bastante interesante. De hecho, en esta semana estamos estrenando temas que tienen que ver con los árboles binarios. Ok, árboles binarios y árboles binarios de búsqueda. Eso nos va a llevar 2 semanas. Esta semana es la semana 10 y la próxima semana 11. Y con este tema, que este gran tema de árboles binarios y árboles binarios de búsqueda o de búsqueda binaria, pues estamos empezando lo que es la segunda parte del curso. También para el día de hoy les he publicado acá en mediación, ya lo vamos a ir revisando poco a poco y les voy a ir contando cómo vamos a hacer las revisiones para la gente que tiene dudas del examen, sobre todo la parte práctica. También les he publicado acá lo que es la solución del examen, que ya lo vamos a revisar, y la tarea número 2, que tiene que ver con el segundo reading, y el tema es sobre hash tables. Y pues para informarles que también es parte de lo que está agendado acá en nuestro cronograma de trabajo. Y a empezar por ahí con lo que es esta tarea. Es una tarea para entregar igual en grupos, los mismos grupos que tienen ustedes para el proyecto. De hecho, esto es semana de entrega de proyecto. Y esta segundo reading está para entregarse el 18 de junio. Voy a leerlo acá, de qué se trata. Realizar una comprobación de lectura en inglés para el tema Hash Tables, Chapter 10, contenido en la bibliografía del curso de Goodrich y Tamasia, que tiene que ver con Data Structures and Algorithms in Java. ¿Okay? Y los entregables, de igual suerte que en la primera tarea, en el primer reading, va a ser un resumen en español con los aspectos más importantes de la lectura. Es una lectura para que la hagan en grupos, o sea, la tarea está para hacerla en grupos. Va a ser van a enviar como parte también de la tarea un glosario de palabras nuevas de la comprobación de lectura del idioma inglés contenidas en la lectura y su significado en español. Además, un programa funcional en Java, pero esta vez le vamos a agregar el ingrediente de la interfaz gráfica utilizando JavaFX, que lo hemos venido desarrollando en los laboratorios y en el proyecto. Entonces van a hacer un programa funcional con la interfaz gráfica en JavaFX, desarrollado por el grupo como comprobación de la lectura y se debe exponer a la clase. Bueno, igual aquí está la fecha de entrega, llegado a esta semana, correspondiente a la fecha del 18. Estamos hablando de la próxima semana, semana 11 en este caso. Pues se les habilitará para que publiquen la tarea. Es en grupos y bueno, acá está ya el enunciado en mediación. ¿Ok? Vamos a ver qué más correspondiente a el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con este tema que tiene que ver con los árboles binarios y binarios de búsqueda. Y vamos a empezar, como todas estas estructuras de datos, estos TDAs, con la definición, en este caso la definición del tipo de dato abstracto árbol. Es una estructura de datos ampliamente utilizada que emula la forma de un árbol, que lo podríamos ver como un conjunto de nodos que están conectados entre sí. Cuando uno le hablan de árbol, uno podría pensar en una estructura jerárquica, qué sé yo, tipo el árbol genealógico. Entonces, por ahí, desde los tatarabuelos, y viene allá desde la semilla, estaba en la raíz, viene hacia abajo con toda la descendencia. Entonces, acá el concepto es muy parecido, consiste en varios nodos como una relación padre-hijo, ¿sí? Para nuestro caso, específicamente con este TDA árbol, va a estar formado por un conjunto de nodos y un conjunto de aristas. En este caso, por una raíz
y por uno o más nodos hijos, donde a cada uno le va a llegar una arista de otro nodo padre, excepto la raíz, que la raíz va a ser el primer nodo del árbol y va a ser la única entrada al árbol. Yo solo puedo entrar al árbol por medio de la raíz, no puedo entrar de ninguna otra forma al árbol. ¿Okay? Un nodo, porque aquí estamos hablando de nodos, pero vean que el concepto de nodo difiere al concepto de nodo que habíamos visto un poquito, no tanto, con las listas enlazadas. Un nodo es una unidad sobre la que se construye el árbol y puede tener 0 o más nodos hijos conectados a él. Solo puede haber un único nodo sin padres, al que lo vamos a llamar el nodo raíz. La raíz es el único nodo que no tiene padre. ¿Okay? Es la entrada al árbol. Es a partir de ahí que se construye el árbol. Para cada nodo hijo hay un camino único desde la raíz. Vean qué interesante. Para cada nodo hijo hay un camino único desde la raíz. Y un nodo que no tiene hijos se conoce como hoja. Entonces, las hojas son todos aquellos nodos que no tienen hijos. Los demás nodos tienen padre y uno o varios hijos, se les conoce como ramas. ¿Ok? Un poquito como definición, pero a esa definición ahora le vamos a agregar este ingrediente gráfico que siempre ya lo hemos visto, siempre es importante como la parte gráfica para que nos quede un poquitito más claro qué es lo que está pasando, todo el panorama. ¿Ok? Vean que aquí tenemos un árbol que está formado desde la raíz, que es la A, B, que sería, y C, que son los hijos inmediatos de esa raíz A. Pero después de ahí también tenemos más nodos. Tenemos D, E, F, G, H, I. Y por aquí pues podemos tener subárboles como este que ya está acá marcado. Acá podríamos tener otro subárbol. Este podría ser otro subárbol. Acá podríamos tener otro subárbol, que es este. De hecho, solo este nodo E podría ser un subárbol. Cada uno de estos nodos hojas podría ser un subárbol perfectamente, ¿verdad? Eso por ahí para tenerlo claro. Y de aquí vamos a ver toda esta terminología. Vean que la raíz es un nodo sin padre. Entonces, ¿quién es la raíz? Aquí tenemos a la raíz que es A. Un nodo interno es un nodo con al menos un hijo. Al menos un hijo. Entonces, ¿quiénes son nodos internos? Son B, que tiene dos hijos, A, D y A, E. C, que tiene dos hijos, que es F y G, en este caso. D, que tiene dos hijos, que son H e I, y nada más. Esos son nodos internos, que al menos tienen un hijo, uno o dos hijos. Máximo dos hijos, porque por eso son árboles binarios, binarios dos, que va a tener máximo dos hijos, o sea, va a tener dos, uno o ningún hijo. ¿Okay? El nodo externo, en este caso es la hoja, que son aquellos nodos que no tienen hijos. ¿Quiénes no tienen hijos? Bueno, vean que E no tiene hijos, que F no tiene hijos, son hojas, son nodos externos. G ya no tiene hijos, H que no tiene hijos, I que no tiene hijos. Esos son nodos externos o hojas, u hojas, perdón. Después vamos a ver otro término que es la altura de un nodo. La altura de un nodo también se conoce como la profundidad. La altura de un nodo está dada de acuerdo al número de ancestros que tenga ese nodo. Eso me dice la altura de un nodo, el número de ancestros. Ustedes saben que los ancestros son los que están antes de uno. Entonces, qué sé yo, la altura del nodo A es de 0, porque A no tiene ningún ancestro, o sea, no hay nadie que esté antes de A. A es el primero, el primer nodo del árbol. Entonces, cuando uno le pregunta la altura de A, me tendrá que devolver 0, ¿verdad? Que es un valor numérico. La altura me dice cuál es la altura de ese nodo. Bien, la altura de B, en este caso, es 1. ¿Por qué es 1? Porque el número de ancestros que tiene B es 1, que es A. Entonces la altura de B es 1. La altura de D es 2, porque D tiene dos ancestros. Tiene aquí, este es el primer ancestro, que es B, y el otro que es A. Entonces la altura del nodo D y la altura del nodo E también es 2.
porque E es el otro hijo de B que también tiene dos ancestros. Tiene a B, que es el padre, y tiene a A, que es el abuelo. Lo vemos desde el punto de vista de un árbol genealógico. La altura de H es 3, porque H tiene a su padre, que es D, ese es un ancestro, tiene al abuelo, que es B, y tiene al bisabuelo, que es A. Quiere decir que la altura de H y que la altura de I es 3. Entonces eso me da la altura de no. Igual yo les pregunto a ustedes cuál es la altura de F y me van a decir que es 2, porque F tiene 2, F y G. La altura de esos nodos es 2, porque cada uno de ellos tendrá dos ancestros, que es el padre y el abuelo. Igual hasta aquí, si tienen alguna duda, por favor, me lo indican, ¿verdad? Vamos con, esa es la altura de un nodo. Vamos con la altura del árbol. La altura del árbol es la profundidad máxima de cualquier nodo. Esa es la altura del árbol. La profundidad máxima de cualquier nodo. ¿Cuál es la profundidad máxima aquí? La profundidad máxima de este árbol, nosotros vemos esto por niveles, esto es un nivel, esto es otro nivel, esto podríamos decir que es el nivel 0 o 1, esto podemos decir que es el nivel 2, ¿sí? Y aquí tenemos otro nivel que podemos decir que es el nivel 3 y aquí tenemos otro nivel que es el nivel 4. Entonces, en este caso, la altura del árbol está dada por la profundidad máxima de cualquier nodo, ¿sí? Y en este caso, la profundidad máxima o la altura máxima de cualquier nodo está en 3, porque eso me lo da H o me lo da I. Porque cada uno de ellos tiene altura 3 por el número de descendientes. Y en este caso de ellos son estos 3 descendientes. Por lo tanto, si uno dijera cuál es la altura del árbol, es la altura de, máxima de cualquier nodo. En este caso es 3, pues la altura del árbol es 3. ¿Okay? Después tenemos lo que es descendiente de un nodo. Descendiente de un nodo, que serían los hijos, los nietos, los bisnietos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si uno dice, ¿quiénes son los descendientes de B? Son D, E, que son los descendientes directos, pero también tiene H y tiene I, esos son los descendientes de B, acá. ¿Y quiénes son los descendientes de C? Son F y G, acá están los descendientes de C. Si uno dice, ¿quiénes son los descendientes de E? No tiene. ¿Quiénes son los descendientes de H, de I, de F o de G? No tienen descendientes. ¿Sí? Pero si yo digo, ¿quiénes son los descendientes de D? Sí, son H y es I. ¿Quiénes son los descendientes de B? Ya lo vimos. ¿Quiénes son los descendientes de A? Por ejemplo, los descendientes de A son B, C, D, E, F, G, H, I. Esos son los descendientes de A. Y el subárbol, que ya lo vimos, es un árbol que consiste de un nodo y sus descendientes. Entonces uno podría formar todos los subárboles posibles, habidos y por haber. Vean que un lindo ejercicio sería, es que indique todos los árboles posibles dentro de este árbol. Entonces ustedes tendrían que comenzar a decir, bueno, un subárbol es ese que está aquí marcado, que es el de C, con F y G. Otro subárbol podría estar dado con B y toda su descendencia acá. Otro subárbol podría estar dado con D y sus hijos. Otro subárbol podría estar dado con solo una hoja, que sería E, o solo H, o solo I, o solo F, o solo G. ¿Ok? Entonces, eso también es importante. Y pues aquí un poco de terminología, hasta aquí, de árboles. ¿Okay? Bien, entonces una vez que hemos visto lo de la terminología, vamos ahora sí a pasar a esta representación y hacer esta diferenciación entre lo que es un árbol binario y un árbol binario de búsqueda o un árbol de búsqueda binaria, que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste cada uno. Dice que en el caso del árbol binario, cada nodo tiene máximo dos hijos, eh, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Sí, ese es el árbol binario. Eso, vean que la definición me va a decir cada nodo tiene un máximo de dos hijos, lo cual quiere decir que puede tener dos hijos
uno o ninguno, si es una hoja, pero máximo dos hijos. No, un nodo no puede tener más de dos hijos, porque si tiene más de dos hijos, entonces ya dejaría de ser árbol binario. Se convertiría, por ejemplo, si tiene tres hijos, sería un árbol ternario. Si tiene n hijos, sería un árbol enario, que también existen esos conceptos. Si ustedes googlean un poco ahí y se darán cuenta de que sí existen los árboles enarios o los árboles trinarios, pero en nuestro caso son binarios, porque máximo va a tener dos hijos. Y ahí ustedes me podrán decir, bueno, pero es que también ese árbol de búsqueda binaria tiene dos hijos, sí, pero ya vamos a ver la particularidad. Vean que en el caso del árbol binario no tiene ninguna restricción más que uno tenga máximo dos hijos. Yo puedo tener un árbol de letras, palabras, de números, de qué sé yo. Si uno es la más delgado, vean que ustedes saben que a mí me gusta el pensamiento crítico y siempre yo trato como de hilar ahí más delgado. Cuando nosotros hacemos nuestras clases genéricas de tipo object, siempre es pensando en que yo pudiera ahí meter cualquier cosa en el objeto que almacena el nodo binario. Aquí ven que yo con árboles binarios hablo de nodo binario, para que no se nos confunda con el nodo de las listas enlazadas, ¿sí? Que era un nodo simple. Aquí lo llamamos nodo binario, en el caso de los árboles, para hacer esa distinción y sobre todo para que no se les confunda el concepto. Entonces yo puedo tener ahí cualquier cosa, yo puedo tener números, ¿sí? Sin ninguna restricción de nada. La única limitante, por llamarlo, o no limitante, condicional, para que sea árbol binario, es que máximo va a tener dos hijos. Pero entonces ahora sí, vamos a irnos a ver cuál es la diferencia entre el árbol binario simple, llamémoslo árbol binario simple, y el árbol binario de búsqueda o el árbol de búsqueda binaria. El árbol de búsqueda binaria tiene que cumplir, aparte que es árbol binario ya de por sí, ¿qué quiere decir eso? Que máximo va a tener dos hijos, uno o ninguno. Entonces esa condicional de árbol binario no se lo quita. Pero ¿por qué es binario de búsqueda o de búsqueda binaria? Porque tiene otras particularidades. Primero, todos los elementos del subárbol izquierdo de cualquier nodo son menores. Vean qué interesante. Todos los elementos del subárbol izquierdo de cualquier nodo son menores. ¿Qué quiere decir eso? De que entonces para poder, yo no puedo agregar nodos binarios al árbol a la libre. Simplemente cumplo la condición de que máximo sean dos hijos y ya yo lo agrego como hijo izquierdo o lo agrego como hijo derecho. No, en el caso del árbol binario de búsqueda o de búsqueda binaria, si tengo que cumplir la condición, tengo que establecer algún mecanismo de comparación para determinar que a partir del nodo raíz, en este caso el 20, que es el primer nodo que yo he agregado ahí, todos los elementos del subárbol izquierdo tienen que ser menores a 20. Entonces, si ustedes hacen un análisis rápido, todos estos elementos que están acá a la izquierda de 20 tienen que ser menores de 20. ¿Qué pasa si alguno de estos elementos no es menor a 20? Sigue siendo un árbol binario, pero ya no es un árbol binario de búsqueda o no es un árbol de búsqueda binaria. De igual suerte, todos los elementos del subárbol derecho tienen que ser mayores y hay otro asunto con los árboles de búsqueda binaria o binarios de búsqueda. No se permiten elementos repetidos. ¿Sí? En los árboles binarios yo sí puedo tener repetidos, puedo tener lo que sea, pero en los árboles de búsqueda binaria o en los árboles binarios de búsqueda no se permite, esa es otra condicional, elementos repetidos. Entonces vamos a ver, vamos a analizar este árbol, a ver si realmente cumple la condición de que sea un árbol de búsqueda binaria, ¿sí? Un árbol binario de búsqueda que es exactamente lo mismo. Empezamos con el 20, dice que todos los elementos a la izquierda del nodo o del subárbol izquierdo tienen que ser menores. 13 es menor que 20, sí, correcto. Ahora vamos a analizar este 9 que está a la izquierda de 13. 9 es menor que 20, sí, y es menor que 13, sí. Ahora vamos a analizar el 6. 6 es menor que 20, sí. Es menor que 13, sí. Es menor que 9, sí. Ahora vamos a ver esta otra condicional, que todos los elementos del subárbol derecho son mayores. Entonces vamos a primero empezar con el 18 que está a la derecha del 13. Dice, el 18 es menor que 20, porque está a la izquierda de 20, sí.
¿Es mayor que 13 porque está a la derecha de 13? Sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, sigue siendo un árbol binario de búsqueda o de búsqueda binaria. Ahora vamos a ver, bueno, el 10. El 10 que está a la derecha de 9 primero. ¿El 10 es menor que el 20? Sí, porque está a la izquierda de 20, correcto. ¿Es menor que 13? Sí. Ah, ok, muy bien, porque está a la izquierda de 13. Pero, ¿cómo se comporta con respecto a 9? ¿Es mayor que 9? El 10 sí, va a la derecha de 9, correcto. Ahora vamos con el 14. ¿Es menor que 20? ¿Es mayor que 13? ¿Es menor que 18? Correcto, 14. Está bien colocado. Vamos con el 19. Es menor que 20, pero es mayor que 13 y es mayor que 18. Por lo tanto, va a la derecha de 13 y a la derecha de 18. Entonces, ven cómo se cumple esto. Ahora vamos con el 32. El 32 es mayor que 20, entonces va a la derecha, correcto. Vamos con el 36. El 36 es mayor que 20 y es mayor que 32, entonces hay que seguir yendo a la derecha. El 40. El 40 es mayor que todos, entonces vaya como el hijo más a la derecha. Ahora vamos con el 34. El 34 es mayor que 20, mayor que 32, pero menor que 36. Entonces va a la derecha de 20, a la derecha de 32, pero a la izquierda de 36, para que se cumpla la condición de que sea un árbol de búsqueda binaria. Recuerden que si se violenta alguna de esas condicionales, pues seguirá siendo, sí, un árbol binario, pero ya no va a ser un árbol de búsqueda binaria, un árbol binario de búsqueda. Vamos a ver cómo se comporta el 26, es mayor que 20, el 26 es menor que 32, correcto, entonces va a la derecha de 20, pero a la izquierda de 32. Vamos a ver el 24, es mayor que 20, pero es menor que 32 y también es menor que 26. Entonces va a la derecha de 20, pero a la izquierda de 32 y a la izquierda de 26. ¿Sí? Más adelante o en el laboratorio, cuando ya empecemos a hacer las clases base, yo les comparto, recuerden, las clases base son el punto de partida. Pero aunque yo se las comparto, ese código, sí es vital que ustedes sepan qué está pasando, porque si no después en un examen, pues pasa lo que le pasó a mucha gente que por ahí no sabían cómo interactuar con esas estructuras, en el caso de las listas o las filas. Entonces, aunque son clases base que son importantes, sí, ese aprendizaje ahí, ese know-how hay que adquirirlo, poniendo atención, participando en el laboratorio y lo más importante, resolviendo lo que haya que resolver y cuestionando lo que haya que cuestionar. Bien, entonces el 29, que es el que nos queda, por analizar, resulta que es mayor que 20, resulta que es menor que 32, pero es mayor que 26. Entonces tiene que ir a la derecha de 20 porque es mayor que 20, a la izquierda de 32 porque es menor que 32, pero a la derecha de 26 porque es mayor que 26. Entonces así es como se arma este árbol, que a diferencia del árbol binario simple, tiene que cumplir estas condicionales, se tiene que establecer algún criterio de medición condicional para determinar los elementos que van a la izquierda del objeto almacenado en el nodo que estemos evaluando y los elementos o los objetos que vayan a la derecha del objeto almacenado en el nodo que estemos evaluando. Y lo más importante es, no se permiten repetidos. ¿Qué pasa si yo trato de agregar un repetido a un árbol de búsqueda binaria, un árbol binario de búsqueda? Pues simplemente no lo agrega. Va y valida, se da cuenta, determina que ya existe ese elemento y no lo agrega. ¿Sí? Entonces es importante esto. Bien, vamos entonces, ahora sí, aquí donde... Ah, bueno, vamos a... Deme un segundo. Bueno, nos vamos a ir aquí entonces, ahora sí, después de haber entendido todo la nomenclatura, la definición y haber analizado gráficamente ahí dos árboles, uno binario simple y otro de búsqueda, nos venimos a esta parte de los recorridos. Y hay diferentes tipos de recorridos en un árbol binario o binario de búsqueda. Cuando uno habla de un recorrido es realmente mostrar el contenido de los nodos, de los objetos que están en los nodos binarios. Eso es un recorrido. Mostrar el contenido, examinar y mostrar el contenido de los objetos que están en cada uno de los nodos binarios.
Vamos a empezar con este recorrido que es el recorrido en preorder o orden previo. Y el recorrido se hace de esta forma. Primero se examina el nodo, después se examina la rama izquierda o el hijo izquierdo y después se examina la rama derecha o el hijo derecho. Consiste en examinar el dato del nodo raíz. Vean que el nodo raíz es inicialmente es M en este ejemplo porque es la primera raíz, pero si yo bajé un nivel y ahora estoy en E, el nodo raíz ahí ahora va a ser E, pues depende de donde esté, ¿verdad? Entonces consiste en examinar el nodo raíz, posteriormente se recorre el subárbol izquierdo en orden previo o en preorder y finalmente se recorre el subárbol derecho también en orden previo, en preorder. Significa que para cada subárbol se debe conservar el recorrido en preorder, que consiste en primero se examina la raíz, luego el subárbol izquierdo y posteriormente el subárbol derecho. Ejemplo, si tenemos este árbol que está conformado por M, E, R, A, O, N, V, Q, si queremos hacer un recorrido en orden previo o en preorder, ¿sí? Sería de esta forma. Dice, primero tenemos que analizar, examinar el nodo. Entonces, lo primero que vamos a mostrar va a ser el nodo, vamos a partir de la raíz siempre, no hay otra forma de entrar al árbol, es a través de la raíz. Entonces, en este caso, primero mostraría M, que es el nodo. Después dice que es el hijo izquierdo. Entonces, baja un nivel hacia su hijo izquierdo, que es hacia acá. Entonces, cuando él llega acá a su hijo izquierdo, que va a llegar en forma recursiva, vuelve y hace otra vez el análisis. Dice, ¿cómo es el recorrido? Primero el nodo, entonces muestra la E que está acá. Ok, después dice, después el hijo izquierdo, entonces vuelve a bajar otro nivel en el llamado recursivo y cuando llega aquí al otro nivel en el llamado, vuelve a hacer el análisis y dice, primero el nodo, que sería el que está acá, entonces es la A. Después el hijo izquierdo no tiene, ya se acabó el nulo, el hijo izquierdo, el hijo derecho no tiene, ya es una hoja, entonces se acabó. Entonces se devuelve en forma recursiva, pues regresa acá hacia la raíz. Bueno, cuando regresa acá a la E, analiza, vuelve a hacer el análisis y dice, primero examinó el nodo, perfecto, ya examinó su hijo izquierdo, también perfecto, ahora es el hijo derecho, pero no tiene hijo derecho. Como no tiene hijo derecho, se devuelve a la raíz y cuando está en la raíz dice, ya examinó el nodo, examinar, cuando yo hablo de examinar es mostrar el contenido, ¿verdad? Para poder estar hablando el mismo idioma. Ya examinó su hijo izquierdo, sí, ya hizo todo el recorrido del hijo izquierdo. Ok, ahora vamos al hijo derecho. Entonces, al hablar del hijo derecho, él se viene acá en forma recursiva, se mueve hacia su hijo derecho y cuando llega acá a este nodo dice, examine el nodo para hacer el mismo recorrido en preorder. Ah, ok, entonces muestra R en este caso. Ahora vayámonos a su hijo izquierdo. Perfecto, entonces baja hacia la izquierda y cuando llega acá vuelve a hacer el mismo examen y dice, primero examine el nodo, que es mostrar el contenido del objeto que está ahí. Ok, entonces ya está. Ahora vaya a su hijo derecho, entonces viene acá, perdón, a su hijo izquierdo, entonces viene acá, al hijo izquierdo. Cuando llega acá, dice examine el nodo, ok, entonces va la N, lo que va mostrando, el recorrido. Es un recorrido en orden previo o en preorder. Y después dice, ahora una vez que está acá, en este nivel ya examinó el nodo, ahora va a su hijo izquierdo, no tiene, va a su hijo derecho, no tiene, se devuelve en forma recursiva porque ya examinó a partir del nodo que partió, que era la O, ya examinó el nodo, ya examinó el hijo izquierdo, ahora va el hijo derecho, entonces él viene para acá. Ven qué lindo, qué interesante cómo funciona eso. Y cuando viene acá a la derecha, viene y dice, examine el nodo que está ahí. Ah, bueno, que es la Q. Su hijo izquierdo no tiene y su hijo derecho no tiene, entonces devuélvase. Se devuelve otra vez acá, donde está este nodo con el objeto O, la letra O en este caso. Y dice, ya examinó el nodo hijo izquierdo, hijo derecho. Sí, correcto. Entonces igual, devuélvase. Entonces se devuelve. Vean que todo este manejo es recursivo se devuelve y viene al nodo donde está el objeto R o la letra R y dice, ¿ya examinó el nodo? Sí, claro, fue lo primero que hizo. ¿Ya examinó su hijo izquierdo? Sí, lo que acaba de terminar. Ah, bueno, le falta su hijo derecho. Entonces se va hacia la derecha, viene para acá, ¿okay? A la derecha, y cuando está acá viene y dice, examine el nodo. Ok, aquí está ya.
muestra el contenido del objeto que está en ese nodo. Bien, ahí está. Ahora su hijo izquierdo ya no tiene, su hijo derecho ya no tiene, devuélvase acá, entonces se devuelve. Dice, ya hizo, ya examinó el nodo, ya examinó el hijo izquierdo, ya examinó el hijo derecho y se devuelve a la raíz y también ya hizo todo el análisis y se acabó. ¿Sí? Y así es como funciona. Entonces, al final, el recorrido, recuerden que cuando se habla del recorrido es mostrar el contenido del árbol, pero en los árboles binarios, los recorridos son de cualquiera de estos tipos que estamos viendo, que estamos empezando por el orden previo o el preorder, que es, primero muestra el contenido del objeto que está en el nodo, después baje hacia su subárbol izquierdo y haga ese mismo ejercicio con cada uno de los objetos en los nodos de su árbol izquierdo. Después de que hace ese ejercicio, vaya al subárbol derecho y haga exactamente ese mismo ejercicio. ¿Ok? ¿Sí? Voy a dejarlo aquí un momentito. Entonces recuerden también la definición de que consiste en examinar el dato del nodo raíz y posteriormente, ¿por qué el nodo raíz? Porque partimos de M. Y posteriormente se recorre el subárbol izquierdo en orden previo, el preorder. Y finalmente se recorre el subárbol derecho también en preorder. Y significa que para cada subárbol se debe conservar el recorrido de esa misma forma, en preorden. Primero la raíz, después el subárbol izquierdo y después el subárbol derecho. Pues en este caso, la clave para poder entender esto es este recorrido que está acá, que nos dice que es en orden previo, en preorden es nodo, izquierdo y derecho. Entonces, nodo, izquierdo, cuando llega a izquierdo, nodo, izquierdo y derecho, nodo, izquierdo, cuando llega a izquierdo, nodo, que sería ese mismo, ya no hay, no tiene más hijos porque es una hoja, se devuelve, ya hizo nodo, ya hizo izquierdo, va por la derecha, no tiene, se devuelve, ya hizo nodo, hizo su árbol izquierdo, va por la derecha, llega el mismo principio, nodo, primero el contenido del nodo, del objeto que está en el nodo, después ahora sí va a la izquierda y va a hacer el mismo principio, nodo, izquierdo, va a la izquierda, dice no, ya no tiene hijos, se devuelve, nodo y ya hizo izquierdo, ok, va por la derecha, en la derecha nodo, ya no tiene hijos, se devuelve, va por la, ya hizo nodo, ya hizo izquierda, va por la derecha, es exactamente el mismo principio. Nodo, izquierda, derecha. ¿Ok? Profe, ¿Sí? pero yo tengo una pregunta, pero no sé si es muy tonta, digamos. No, no, Alden, ninguna pregunta es tonta, todas son muy válidas. Ok, digamos, se hace todo el recorrido y yo sé que lo que tiene el árbol es lo que usted tiene ahí abajo, MARONQV, Ujú. pero si yo quiero interpretar eso, por ejemplo, M es hijo de E y A es hijo de E, pero ¿cómo me doy cuenta que R no es hijo de A, sino que es otra rama del árbol? ¿O es imposible saberlo? No, eso es posible saberlo con métodos que uno pueda desarrollar ya dentro del TDA árbol para determinar quién es, qué sé yo, puedes determinar quién es el padre, son métodos adicionales que son muy válidos. Entonces, dado un objeto que está en un nodo, puedes determinar, qué sé yo, quién es su hermano, porque solo puede tener un hermano, porque es un árbol Ujú, binario. Entonces, qué sé yo, si yo hago ese método y le envío ese objeto R, yo digo, quiero saber quién es el hermano de R, entonces me tendría que tirar E. O yo mm, podría decirle, yo quiero saber quiénes son los sobrinos de R, ¿sí? En este caso solo tiene un sobrino, que es el hijo del hermano de él, que es E, que es A. Esos son ujú, métodos ujú. adicionales que son muy válidos y que los vamos a ver después, más adelante, como complemento de todo lo que se mueve en el árbol. Ahorita aquí, esto es un recorrido, que es como para mostrar el contenido del árbol de acuerdo a algún criterio, que ya para los árboles binarios se han establecido estos recorridos. Pero eso que decís es muy, muy válido. O sea, yo puedo tener métodos adicionales que quizás no vayan a formar parte de la estructura clave de métodos eh, a implementar en un árbol binario, pero que sí son adicionales y me pueden dar ya más información. Entonces, más bien estás yendo ya, estás visualizando que esto puede ser tan complejo como uno lo quiera hacer, ve que aquí uno podría buscar muchísima información, eso que te cuestionaste, eso que puedes decir, mira, con respecto al objeto que está en el nodo donde está la letra O, pues yo quisiera saber, qué sé yo, por ejemplo, quiénes son los primos, si tuviera primos,
Entonces, vea que, a ver, y si uno se pone a hacer ese análisis, ya podría pues, llegar a determinar de que uno puede crear una serie de métodos adicionales que van a generar ahí muchísimo valor, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, muy bien, excelente la pregunta. Bueno, y entonces, pero sí, esto ya a nivel del recorrido es eso, es mostrar el contenido del árbol. Cuando uno dice examinar, acá consiste en examinar, al final de cuentas es mostrar el contenido del árbol, en este caso en orden previo o en preorden. ¿Ok? También, avanzando acá, yo puedo examinar el contenido del árbol en orden simétrico o en in order, que si en orden previo era nodo, hijo izquierdo, hijo derecho, eso era en orden previo, en orden simétrico o en in order es hijo izquierdo primero, después el nodo y después el hijo derecho. Entonces vamos a hacer ese recorrido. Entonces, igual, partiendo de la raíz, consiste en recorrer el subárbol izquierdo en in order. Luego se examina el dato del nodo raíz y finalmente se recorre el subárbol derecho también en in order. Significa que para cada subárbol se debe conservar el recorrido en in order, en este caso, es decir, primero se visita la parte izquierda, luego la raíz y posteriormente la parte derecha. Pues recuerden que los recorridos, eso es clave, fundamental, es para mostrar el contenido del árbol, ¿verdad? Entonces, y la única entrada del árbol es por medio de la raíz. O sea, yo para poder acceder al árbol, solo lo voy a poder hacer a través de la raíz. Entonces, ya ustedes ahí mensualmente, si se quieren adelantar y ya están ahí en sus cabezas codificando un poco, se dan cuenta que vamos a tener un atributo interno único que se va a llamar raíz o root, y a partir de ahí yo accedo o voy construyendo el árbol, ¿sí? Voy enlazando el árbol. Recuerden que aquí hay estructuras dinámicas, hay estructuras, hay nodos binarios enlazados, pero hay recursividad también. Entonces, la recursividad es el ingrediente que le agrega un poquito más de complejidad a esto, o lo hace más fácil. A veces la recursividad produce pésimos tiempos de ejecución, pero para el desarrollador, el programador, o la programadora o desarrolladora, a veces es sumamente sencillo, porque si uno lo quisiera hacer de manera iterativa, entonces ahí sí puede ser un verdadero dolor de cabeza. Entonces vamos a hacer este recorrido. ¿Y cuál sería el recorrido? Partiendo de la raíz, viene y dice, primero tienes que visitar la rama a la izquierda, tu hijo izquierdo. Entonces ya no muestra el contenido de este nodo porque es en orden, entonces tiene que bajar. Entonces viene y pues va al siguiente nodo a la izquierda, llega acá y dice, también tenés que ir buscando tu hijo más a la izquierda. Ok, entonces siga bajando. Ya llegó acá y le dice, tenés que buscar tu hijo más a la izquierda. No, es que ya no tengo. Ah, ok, entonces ahora sí, muestre el contenido del nodo, que en este caso es la A. Perfecto. Y ahora dice, váyase a su hijo derecho. No tengo. Ok, entonces ya se devuelve. Y cuando se devuelve aquí a este otro nodo donde está E, viene y dice, ya hiciste el recorrido por tu hijo izquierdo, ¿sí? Ah, ok, ahora muestra el contenido del nodo, entonces muestra el objeto que está ahí, que es E, la letra E, y ahora dice, váyase a su hijo derecho. Ah, no tengo. Ok, listo. Entonces se devuelve, eso se devuelve en forma recursiva, se devuelve otra vez hasta donde está M y dice, ¿ya recorriste tu hijo todo tu subárbol izquierdo? Sí. Ah, ok, entonces ahora muestro el contenido del nodo, en este caso es la M, es lo que muestro acá, la M, y dice, bueno, ya hice el hijo izquierdo, no, ahora voy por el hijo derecho. Entonces viene acá el hijo derecho y hace exactamente el mismo ejercicio. Dice, primero váyase a su rama más a la izquierda, entonces él baja aquí donde está esta letra O. Dice, váyase todavía más a la izquierda, entonces él se viene acá. Y dice, ahora sí, ya no hay más izquierdo, entonces muestra el contenido del nodo, que sería la N. Ahora por la derecha no tengo porque yo soy una hoja. Se devuelve donde está O, dice, ya hizo izquierdo, ahora muestra el contenido del nodo, que es O en este caso, y ahora váyase a la derecha, este sí tiene, entonces se viene acá, que es una hoja, no tiene izquierdo, muestra el contenido del nodo, que sería Q, en este caso no tiene derecho, se devuelve, ya hizo izquierdo, hizo nodo, hizo derecha, entonces se devuelve hasta R, ya hizo izquierdo, ahora va a mostrar el contenido del nodo, que sería R, en este caso la letra,
y se va a la derecha, y cuando viene aquí a la derecha es exactamente el mismo ejercicio, no tiene izquierda, muestra el contenido del nodo, que sería V, no tiene derecha y se acabó. Y entonces en orden previo o en preorden era primero mostraba el contenido del nodo, del objeto que estaba en el nodo, luego se iba hacia su árbol izquierdo en forma recursiva y hacía exactamente el mismo ejercicio, y después el subárbol derecho. En orden simétrico o en in-order, lo hace, primero váyase hasta el hijo que está más a la izquierda, después muestra el contenido del nodo y después váyase a su hijo derecho y repita el mismo procedimiento. ¿Sí? Pues por supuesto que la salida de los elementos en orden previo o en pre-order con respecto a en orden, vean que varía. Aquí es MEAR, en cambio aquí es AEMN y así. ¿Okay? Y vamos a hacer ya la pausa, que ya la tenemos ahí muy merecida. ¿Qué es el tercer recorrido? Son tres recorridos. Ya tenemos el de order, orden previo, el de in order, orden simétrico, y ahora tenemos el de post order o orden posterior. Y en este caso consiste en recorrer el subárbol izquierdo en post order. Luego se recorre el subárbol derecho, también en post order, y finalmente se visita el nodo raíz. Entonces ven que aquí ahora va a ser el hijo izquierdo, el hijo derecho, y por último muestra el contenido del nodo. ¿Sí? Significa que para cada subárbol se debe conservar entonces igual el recorrido en post-order. Primero visita la parte izquierda, luego la parte derecha y por último la raíz. Entonces, partiendo de la raíz, que es la única entrada al árbol, que es acá donde está la letra M, dice, primero tienes que bajar hacia tus hijos izquierdos. Ok, entonces él viene acá y baja hasta el hijo izquierdo, y a su vez también le dice, primero vaya hacia su hijo izquierdo, que viene acá el hijo izquierdo, y le dice, vaya a su hijo más a la izquierda. No, ya no tengo, ya mis hijos izquierdos, mi hijo izquierdo está nulo, no hay. Dice, ahora vaya a su hijo derecho. No, no tengo tampoco. Ah, ok, entonces ahora muestra el contenido del nodo. Entonces muestra el contenido de A y se devuelve hasta E. Y hace el mismo ejercicio. Ya hizo hijo izquierdo. Dice, sí, ahora haga hijo derecho. No tengo. Entonces muestra el contenido del nodo, que sería E en este caso. Y se devuelve hasta donde está E, me dice. Ya hizo hijo izquierdo, sí, ahora haga hijo derecho. Entonces se va acá, donde está R, y hace el mismo ejercicio, baja hasta donde está O, primero por la izquierda, después baja hasta donde está N por la izquierda, muestra el contenido de N, no tiene hijo derecho, se devuelve hasta donde está O, dice ya hizo su hijo izquierdo, ahora tiene que hacer el hijo derecho, entonces baja hasta donde está Q. Q no tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, muestra el contenido del nodo, que es Q. Se devuelve, entonces, a donde está la letra O, ya hizo hijo izquierdo, ya hizo hijo derecho, ahora muestra el contenido del nodo, que sería la O, ahora sí le corresponde. Se devuelve hacia donde está R, hizo hijo izquierdo, sí, le toca hacer hijo derecho, entonces baja acá por la derecha hasta donde está V. V no tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, muestra el contenido del nodo, que es V. Se devuelve hasta R, ya hizo hijo izquierdo, ya hizo hijo derecho, le toca mostrar el contenido, que sería R, y por última la raíz. Vean que interesante, en post-order, el último elemento en mostrarse es la raíz. Ok, entonces estos son los recorridos. Con estos recorridos pues llegamos a el break. Bien, regresamos por acá para esta segunda parte de esta clase sincrónica del día de hoy. Y una vez analizados los diferentes tipos de recorridos referentes a los árboles binarios, el recorrido en pre-order, in-order y post-order, vamos a ver este ejemplo para el siguiente árbol binario. Indique el recorrido en pre-order, en in-order, perdón, y en post-order. Pues vamos a ver esos recorridos. Es una práctica que les tengo a ustedes y vamos a ver cómo nos va.
Eh, ¿La hacemos ya, profe? Sí, perdón, ahí es que tuve un inconveniente con la garganta. Sí, correcto, es una práctica que les tengo y vean que ahí está este árbol binario que empieza en el 30, esa es la raíz, y bueno, por la izquierda tiene el 10, el 5, el 15, el 3, el 2, el 20, por la derecha tiene el 50, 40, 80, 70 y 90. Y la idea es cuál es el recorrido en pre-order, en in-order y en post-order. Es una práctica que quiero que la hagan, todavía no me digan el resultado y ya después por ahí, o me lo ponen ahí por el chat en privado para ver cuáles son los resultados que les va dando. ¿Ok? Pues vamos a dar un chance para esta práctica. Les voy a dar, creo que será como unos 5 minutos, 6 minutos para que la puedan resolver. Y cuando la resuelven, ahí por el chat, qué sé yo, tal vez en forma privada, por ahí me envían los resultados que les va dando. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta adicional. Estos son entonces ya los recorridos en cada uno de esos órdenes, en pre-order, en order y en post-order. Profe, ¿Sí, dime? una pregunta. Digamos, ¿el posorden es izquierdo, derecho, no? Izquierdo, derecho y no, sí, correcto. Ese es el post-order, correcto. Si digamos, a la derecha de, bueno, digamos, tenemos izquierdo, derecho. Si ese derecho es otro nodo, entonces no se cuenta como un lugar derecho. Es que cuando sí, esa pregunta tuya es muy importante. Recuerden que cuando va, por ejemplo, empecemos acá a analizar el 30. Voy a decirlo despacio porque mi garganta ahí me está traicionando hoy. Pero vamos a ver, vamos a tratar de analizarlo. Él empieza aquí en la raíz, que es el 30. Vamos a hacer el recorrido en posorder. Eso es importante, este acá. Entonces, cuando viene el 30, dice, en posorder el recorrido es izquierdo, derecho y no, primero izquierdo. Entonces él le dice, no, primero izquierdo. Entonces no muestra 30, sino que baja a la izquierda y llega aquí donde está el 10. Y dice, el recorrido en posorder es primero izquierdo, entonces tiene que seguir bajando. Y baja hasta dónde? Hasta la hoja que está más a la izquierda, donde ya no hay más izquierdos. Cuando ya está aquí en esta hoja, que es el 3, él dice, el recorrido es izquierdo, ya no hay más izquierdos, ahí llegó. Dice, bueno, ahora tiene que ir a la derecha, pero resulta que el 5, el nuevo padre, no tiene derecha. Entonces, como ya no tiene derecha, entonces ahora muestra el contenido del nodo. Entonces, por eso muestra el 3. Ahí, ¿verdad? Ya mostró el 3. Correcto, acá. Aquí. Ahora dice, se devuelve donde está el 5, porque ya este 3 ya está. Y dice, muy bien, ya hizo izquierda, una vez que está en el 5, vea que esto es recursivo. Ya hizo izquierda, pero ahora tiene que ser derecha. Pero resulta que 5 no tiene derecha. Entonces, ahora, ¿quién sigue? Sigue nodo. Y cuando viene nodo es cuando se muestra el contenido. Solo donde dice nodo es donde se muestra el contenido. Entonces dice, bueno, muestra el contenido. Entonces muestra el contenido, que es el 5. Ya hizo el 5 ahí. Listo. Se acabó. Sube el nivel de nuevo, regresa donde está el 10 y dice, desde donde está el nodo binario, donde está el 10, dice, ya hizo izquierda, sí, ahora haga derecha. Entonces no muestra el contenido de 10, se va a la derecha porque sí tiene derecha. Y entonces, cuando se va a la derecha, llega aquí donde está el 15. Y donde está el 15, vuelve a hacer el mismo análisis, porque esto es recursivo, pero aplica para todo. Cada vez que llega un nodo, que visita un nodo, cada vez que visita un nodo, tiene que volver a hacer el mismo análisis para el recorrido. Entonces, cuando está en el 15, viene y dice, ¿ya mostró su hijo izquierdo? No, bueno, vaya primero. Entonces llega donde está el 12. ¿Ya mostró su hijo izquierdo? Ya no tengo más izquierdo. Ok. ¿Su hijo derecho? No, no tengo derecho. Ok, entonces va al nodo, que es el contenido o el objeto de este nodo. Y entonces ahora sí, muestra el 12, pues acá está y ya, se acabó con este 12. Se devuelve donde está el 15 y dice, ¿ya visitó su hijo izquierdo? Sí, ahora vaya por la derecha.
Y entonces viene y baja acá donde está el 20. Y donde está el 20 viene y dice, ¿ya hizo su hijo izquierdo? No, no tengo. ¿Su hijo derecho? No, no tengo. Ahora sí muestro el contenido del objeto que está contenido en este nuevo binario. Es el 20 y listo, se acabó. Regresa donde está el 15. Dice, ¿ya recorrió su hijo izquierdo? Sí. ¿Su hijo derecho? Sí. Ah, ok, ahora muestro el contenido del nodo. Del objeto que está en el nodo, que sería el 15, entonces ya tenemos el 15. Se regresa donde está 10 y dice, ¿ya hizo su hijo izquierdo? Sí. ¿Su hijo derecho? Sí. Ah, ok, le toca a usted. Entonces ahí está el 10. Se regresa donde está 30 y dice, ¿ya hizo su hijo izquierdo? Sí. ¿Ya hizo su hijo derecho? No, hacia ahí voy. Ah, bueno, vaya primero. Entonces viene y viene donde está 50. Dice, ¿ya hizo su hijo izquierdo? No, vaya su hijo izquierdo. Viene a 40 y dice, ¿ya hizo su hijo izquierdo? No tengo ni hijo izquierdo ni hijo derecho. Entonces va usted. Es el que sigue en la lista. Entonces va al 40. Acá está. Se regresa donde está 50 y dice, ¿ya hizo su hijo izquierdo? Sí. Ahora vaya a la derecha. Entonces viene acá a la derecha, llega donde está 80 y le dice, ¿ya hizo su hijo izquierdo? No, vaya primero. Visita a su hijo izquierdo. ¿Sí? Y cuando llega a 70 le dice, ¿ya visitó su hijo izquierdo? Ya no tengo hijo izquierdo, yo soy el último. El derecho también. Ah, ok, ahora le toca a usted. Viene 70. Ahí está. Se regresa donde está 80 y dice, ¿ya visitó su hijo izquierdo? Sí, ya. Ah, ok, vaya entonces ahora a su hijo derecho. Entonces viene acá y cuando está en 90 le dice, ¿ya visitó su hijo izquierdo? No tengo, su hijo derecho no tengo, le toca a usted. Ahí está 90. Regresa donde está 80 y le dice, ¿ya visitó sus hijos izquierdo y derecho? Sí. Ah, ok, ahora le toca a usted. 80. Aquí está. Se regresa donde está 50 y dice, ¿ya visitó sus hijos izquierdo y derecho? Sí. Ok, ahora le toca a usted. Creo que está 50. Se regresa donde está 30 y le dice, ¿ya visitó a sus hijos izquierdo y derecho? Sí. Ah, ok, ahora le toca a usted. Entonces, está 30 y se acabó. Así es como funciona, así es como debería hacer uno este ejercicio de que va visitando los hijos y de acuerdo al recorrido que yo quiero plantear, ¿vean? Sigo esta línea de acá en cada uno de los nodos. Cuando llego a cada uno de los nodos, vuelvo a hacer la misma pregunta. Izquierda, si es posorden. Izquierda, derecha, nodo. Cuando es nodo, es cuando muestra el contenido. Si es en preorden, nodo, izquierda, derecha. Entonces, en preorden empieza, vean que en preorden empieza con la raíz y en posorden termina con la raíz. Eso es importante saberlo. Y en in-order, pues la raíz está ahí en el medio. Pero lo importante es, cada vez que uno llega a un nodo, y vuelve a preguntar si ya visitó a quien le toque visitar o si tiene que mostrar primero el nodo, pues muestra el contenido del objeto almacenado ahí en el nodo, ¿verdad? Así es como funciona este ejercicio para que nos quede bien claro. Ya después, en el código, se van a dar cuenta ustedes que es sencillísimo, porque vean que ustedes se pueden estar cuestionando con justa razón. Eso a nivel de código debe ser complicadísimo. Pero bueno, yo les tengo un secreto, esto es recursivo. Entonces, la recursividad bien empleada es muy satisfactoria y muy útil para la programadora, para el programador. Por supuesto que para la máquina le demanda ahí mayor trabajo, pero bueno, es un mal necesario ahí y yo nada más la utilizo para mi beneficio y van a ver qué sencillo que es. Es más sencillo de lo que ustedes creen este recorrido y lo vamos a ver en su Profe, momento. Sí, dime. Dale. ahí Por favor. por qué después del 5 en el posorden, ahí por qué después del 5 no pasa al 10 y luego al 12. Ah, ok, muy bien, muy buena pregunta. Porque, déjeme para volver a dibujar acá. ¿Por qué no pasa al 10? Es por lo mismo, cuando él arrancó, venía por el 10. Cuando llegó al 10, él le dijo, estamos mostrando en orden posterior. Y entonces le dice el 10, ¿ya visitaste tus hijos izquierdos? No, no los he visitado. Dice, ah, bueno, vaya, visítelo. Entonces cuando llega aquí del 5 le dice, ¿ya visitó a, a sus hijos izquierdos? No, vaya, visítelos. Cuando llega a 3 ya no hay nadie más y entonces no queda más que mostrar el contenido de 3. Entonces le dice, ok, ya, sigue usted en la lista, entonces va al 3. Se devuelve al 5 y le dice, ¿ya mostró sus hijos izquierdos? Sí.
Ya mostró sus hijos derechos. Bueno, es que no tengo. Ah, ok. Entonces, ¿quién sigue? Sigue él. Entonces sigue usted, porque no tenía hijo derecho. Entonces, por eso es que sigue el 5. Y se regresa al 10 y le dice el 10, ¿ya mostró a su hijo izquierdo? Sí. ¿Ya mostró a sus hijos derechos? No. Ah, bueno, vaya. No sigue usted, siguen sus hijos derechos. O sea, tiene que Ah, bajar ok, sí. aquí, es por eso. Y después, cuando está en 15, vuelve a hacer el mismo ejercicio. Lo obliga a ir a 12, es quien sigue en la lista. Sigue 12, después sigue 20, y después sigue 15, y después, ahora sí, después de que sigue 15, sigue 10, y después no sigue 30, sino que siguen los hijos derechos de 30. Y ahí va. Esa Sí, es la ok, ok. idea. Bueno, muy bien. No sé si alguien Muchas más tiene... gracias, profe. Sí, con mucho gusto. Espero que les haya quedado bien claro. Esa es la idea, que nos quede bien claro cómo funciona. Y les voy a dar nuevamente el tip, para que mi garganta me lo pregunta, me lo permite, perdón. El tip acá es esto. En cada uno de los recorridos, vean que lo importante es cómo es ese recorrido. Cuando dice nodo, es el elemento que se va a mostrar. Y izquierdo derecho es que tengo que bajar, ya sea a la izquierda o a la derecha. Vean que yo hablo de bajar porque estamos pensando en esto como si fuera un árbol genealógico, que la raíz es la que está más arriba y después los otros son los hijos, los nietos, los bisnietos. Y entonces depende de donde yo estoy, yo digo, yo puedo irme por la izquierda o por la derecha, porque esto es un árbol. Y el árbol, ¿por qué sé que es un árbol? Porque está conectado. En un árbol, me estoy adelantando al tema de los grafos, van a ver después que los grafos se parecen un poco a los árboles, pero la diferencia es que en los grafos yo sí puedo tener nodos desconectados, en los árboles no. En los árboles todos los nodos están conectados a alguien, ¿sí? Y nacen todos de una raíz. La única entrada al árbol es por medio de la raíz y no hay nadie que esté desconectado, ¿sí? Todos están conectados, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta adicional. Bien, y si no, pues seguimos avanzando acá en esta temática. Y entonces ahora sí, ya una vez que hemos analizado gráficamente todo lo que conlleva pues el TDA árbol y las variantes que pueda tener, ya sea si es un árbol binario o si es un árbol binario de búsqueda o de búsqueda binaria, nos vamos a los métodos base, que no son los únicos. Podemos crear más métodos adicionales. Los árboles son estructuras sumamente complejas y entonces nos pueden demandar crear una serie de métodos adicionales. Pero los métodos bases, que son bastantes, son el size, que ya sabemos qué hace, devuelve el número de elementos en el árbol, el clear, que lo que hace es anular el árbol, el isEmpty, que lo que hace es que me devuelve true si el árbol está vacío, el contains, que lo que hace es que me devuelve true si el elemento existe en el árbol. Si es un árbol binario simple, el elemento puede estar repetido. Si es un árbol binario de búsqueda, el elemento no puede estar repetido y debe cumplir con otros criterios adicionales, como que todos los elementos menores al nodo raíz van a la izquierda y todos los elementos mayores al nodo raíz van a la derecha. Tenemos el agregar, que lo que hace es que inserta un elemento en el árbol. Tenemos el remove, que lo que hace es que suprime un elemento del árbol. Y tenemos estos métodos adicionales como el node hide, que lo que hace es recibir como parámetro un elemento y devuelve la altura. Recuerdan que cuando les hablé de la altura de un nodo, que es el número de ancestros, eso lo hace el node hide, que me devuelve la altura o el número de ancestros de el nodo donde se encuentra almacenado ese objeto elemento. El tree height lo que hace es que devuelve la altura del árbol, que es la altura máxima de la raíz a cualquier hoja del árbol, que también lo vimos, ¿verdad? Después hay dos métodos que son el min y el max, que estos dos métodos toman relevancia, sobre todo en los árboles binarios de búsqueda, ¿sí? Porque son sencillos de implementar. Por ejemplo, el min lo que hace es que devuelve el valor mínimo contenido en el árbol. Ok, recuerden que para esto se debe establecer un criterio de comparación.
para poder determinar si un objeto almacenado en el árbol es el mínimo o el máximo, ¿ok? Y por eso les digo que a nivel de árbol binario de búsqueda tomará más relevancia. A nivel de árbol binario son más complicados de implementar. Sí se pueden implementar, ¿sí? Pero sí son más complicados de implementar. ¿Ok? El mínimo y el máximo. Después los recorridos, que los acabo de revisar con ustedes, que son el pre-order, que lo que hace es que recorre el árbol de la forma nodo, izquierdo y derecho, para mostrar los elementos contenidos en el árbol. Después el in order es un método que recorre el árbol de la forma hijo izquierdo, nodo, hijo derecho, para mostrar también los elementos contenidos en el árbol. Y el posorder es un método que recorre el árbol de la forma hijo izquierdo, hijo derecho y nodo, también para mostrar los elementos contenidos en el árbol. Lo más importante de esto que les voy a contar es que como aquí hay recursividad implícita, entonces estos son los métodos públicos que vamos a ver en la interfase tree, ¿verdad? Esos métodos de la interfase tree o árbol son métodos públicos, pero para el funcionamiento recursivo será necesario definir métodos internos a la clase, que esos métodos son los que van a hacer el funcionamiento recursivo. No se pueden definir estos métodos públicos recursivos porque obviamente pierde la funcionalidad, no la vamos a lograr y nos va a generar un montón de problemas. ¿Okay? Pero al usuario o a la instanciación de objetos tipo árboles, la invocación será a través de estos métodos. ¿Okay? Entonces, así las cosas, vamos a irnos a la mediación, en donde yo les voy a habilitar, aquí en mediación les voy a habilitar la interfase árbol o tree, para que ustedes ya tengan acceso a ella, para poder codificar un poquito ahí en este rato que nos queda. Igual es el motivo del laboratorio 10. Pues aquí está esta interfase tree, donde tenemos lo que les estoy comentando, es que vean que, por ejemplo, el método size, vean que yo lo pongo acá documentado para indicarles que adjunto a cada método público va a haber un método privado para el manejo recursivo. Entonces, aunque ustedes vean que el método size, por ejemplo, acá es un método, igual vamos a manejar lo que es el tree exception, que va a ser una clase que va a heredar de la clase exception para poder hacer todo el manejo de excepciones que ya ustedes conocen. Y aunque size es un método que me devuelven entero y que no recibe parámetros, el método público, el método privado que vamos a definir también me va a devolver un entero, pero vean que va a recibir un parámetro que en este caso va a ser de tipo bit.node y se va a llamar node, bueno, en inglés o en español, como quieran, pero sí va a ser de tipo bit.node, ¿ok? Entonces, eso es importante y eso va a aplicar con la mayoría de los métodos. Por ejemplo, el clear, que es el que anula el árbol, no lo ocupa porque ese, pues, sigue simplemente anular el árbol y se acabó. El isEmpty, que es un método booleano, el método público, él sí internamente tiene que recibir un método. No, ese también, el isEmpty tampoco ocupa método privado. Y vamos a ver, pero sí el contains, que es el de búsqueda, que también es un booleano y que busca un elemento en el árbol, él sí tiene su contraparte privada para el manejo recursivo, que lo podemos llamar binary search. Al final de cuentas, va a ser una búsqueda binaria y pues lo que hace es que recibe de tipo bit.node, que obviamente es una clase que tenemos que definir, es como la clase node
de las listas enlazadas. Aquí se va a llamar B-tree node para diferenciarla. Y ese B-tree node, al final de cuentas, es el que me va a permitir construir los nodos binarios que van a tener hijo izquierdo, hijo derecho, ¿okay? Y el objeto almacenado. Y también el elemento que andamos buscando. Después tenemos el agregar un objeto. Ese es el método público. Pero el método privado también, vean qué interesante, el método privado del agregar, que el agregar es un void. El método privado que yo necesito definir para el manejo recursivo y para ir enlazando los nodos binarios, ya sea a la izquierda o a la derecha de la raíz, me va a devolver algo de tipo B-tree node. ¿Okay? Y va a recibir como parámetro también algo de tipo B-tree node y el objeto que yo quiero almacenar ahí. Entonces, vean qué interesante. Después tenemos el suprimir, el árbol, que tiene 3 casos, que el nodo suprimir no tiene hijos, que el nodo suprimir solo tiene un hijo y que el nodo suprimir tiene 2 hijos. Entonces, el método público me va a volver un void, o sea, va a ser de tipo void y va a recibir un objeto acá como parámetro. Pero el método privado para el manejo recursivo, si ocupamos que me devuelva algo de tipo B-tree node y que a su vez reciba como parámetro también algo de tipo B-tree node y el objeto que quiero suprimir. Entonces, ven qué interesante que está. Seguimos bajando acá y nos vamos a el manejo de la profundidad o las alturas, el número de ancestros. Y tenemos el método height, que ese método height lo que hace es que me devuelve un entero y recibe obviamente el objeto almacenado en el nodo para determinar cuál es la altura de ese nodo. Pero internamente el método privado también me va a volver un entero, se va a llamar height también, va a estar sobrecargado, se puede llamar igual, y recibe algo de tipo B-tree node y el objeto. ¿Por qué todos reciben algo de tipo B-tree node? Porque yo tengo que partir de la raíz y a partir de la raíz comenzar a hacer nuevos recursivos, que es lo que yo les voy a ir mostrando, ¿verdad? Por si les quedaba un poquitito la interrogante de por qué todos tenían que recibir algo de tipo B-tree node. Después tenemos lo que es la altura del árbol, que es la altura máxima de la raíz a cualquier hoja, o el nodo que tenga la altura máxima realmente es el que me va a determinar la altura del árbol. Y en este caso, el método público va a ser entero, se llama height, no recibe ningún parámetro nada, porque realmente lo que yo quiero volver aquí es la altura del árbol. Y el método privado también me va a volver un entero, también se va a llamar height, pero sí me recibe como parámetro un objeto de tipo B-tree node. ¿Okay? Después tenemos mínimo y máximo que me devuelven el object almacenado en el nodo, eh, que representa el mínimo, el elemento mínimo y máximo del árbol. ¿Okay? Que toma relevancia en un árbol binario de búsqueda o en un árbol de búsqueda binaria, pero no toma tanta relevancia, aunque sí se puede implementar, y de hecho se los digo porque por supuesto que yo lo he implementado y ha funcionado perfectamente, pero el nivel de dificultad de implementar los métodos de mínimo y máximo en un árbol binario simple es muchísimo mayor a hacerlo en un árbol de búsqueda binaria. Después tenemos acá bueno, ese es mínimo y máximo que tienen su homólogo privado, que en el caso del método privado también me va a volver un object, pero la diferencia es que, a diferencia de los métodos públicos que no reciben parámetros, estos métodos privados de min y max reciben un objeto de tipo B-tree node. Después tenemos los recorridos, los famosos recorridos que acabamos de ver. Tenemos el primer recorrido que es el de preorder y el método público me va a volver algo de tipo string. Yo quiero llevar los objetos que están ahí almacenados, toda suerte, cualquier objeto que esté almacenado, ya sea de tipo student, ya sea de tipo curso, ya sea de tipo employee, de cualquier tipo ahí. Ese método, seguramente yo a través del toString de esas clases puedo acceder a los objetos que están ahí. Entonces, por eso yo lo pongo que devuelva algo de tipo string, que sería el método
El método público me devuelve algo de tipo string, pero no recibe ningún parámetro. El método privado también me devuelve algo de tipo string, pero la diferencia es que recibe un objeto de tipo ptnode. Y eso aplica para los tres tipos de recorridos, el de preorder, el de in-order, que también tiene su homólogo interno para el manejo recursivo, y el de post-order, que también tiene su homólogo para el manejo recursivo. Entonces, así las cosas ya yo podría venir y crear, bueno, para empezar por ahí en este ratito que nos queda, ya podría venir y crear la clase. Voy a hacerlo acá también a nivel del sitio. Y me vuelvo por acá un segundo, a ver si mi garganta me lo permite. Ya tenemos acá, un segundo acá, para poder deshabilitar el Git de las clases base. Vamos a trabajar mucho en esto, pero igual para el miércoles para que lo tengan. Ya muestro acá el Git, también lo de la interfase. ¿Okay? Para que lo tengan por ahí. Entonces vamos a empezar por acá. Vamos a crear un nuevo proyecto. Bueno, antes voy a hacer acá el trabajo de este Git de clonar. Como ya yo tengo acá en el sitio. Tengo acá este Git de la clase base. Entonces ya puedo venir acá. Este es laboratorio 10. Puedo venir aquí al code. Yo copiar esto. Y ya me puedo venir. Que corresponde, sí, laboratorio 10, correcto. Ya puedo venir acá a team, git, clonar. Y pues clono eso que dice laboratorio 10. Sí, correcto. Para verificar. Sí, está bien. Creo proyecto de tipo Java, laboratorio 10. ¿Sí? Listo. Y ya puedo venir acá, crear el paquete domain. Y acá en domain ya yo podría crear la interfase que se llama free. Y yo dentro ya de la interfase podría venir y copiar. Y acá abro esto y copio el contenido de la interfase que yo les publiqué ahí en mediación. Que ya lo tengo por acá. Inmediatamente, por supuesto, nos va a aparecer este error que dice que no existe el tree exception. Entonces yo me paro acá en el globito y le digo que me cree la clase en domain. Sí, correcto. Tengo el cuidado de ponerle public a la clase porque no lo hace Java, no sé por qué. Y también le digo que extienda the exception. Y también lo demás que ya ustedes saben, que es que yo le voy a decir que quiero crear un constructor basado en el constructor de la clase que está heredando. ¿Okay? Entonces, que lo que quiero que lleve es un string ahí adentro. Ese es el constructor que quiero que me cree. Y listo. Ya lo hace. Como un mensaje que es el que va a llevar ahí. Ya tengo esta clase que pues es muy sencillo de crear porque es el mismo ejercicio que hemos estado haciendo. ¿Okay? Y listo, ya tengo por ahí. Y entonces ya yo pudiera venirme acá a crear una clase, en este caso que se llame B3, podría llamársela, vea que me estoy aquí pues adelantando bastante al laboratorio, de hecho solo lo vamos a empezar como para
las primeras de tanteo ahí, que tiene que ver con, estamos empezando con lo del árbol binario simple, no estamos empezando con el árbol de búsqueda binaria, no, es árbol binario simple. Y entonces la idea acá es comenzar a establecer qué es lo que yo necesito dentro, en este caso, de la clase B-Tree. Entonces le doy acá a finalizar y le digo que quiero en esa clase B-Tree, el binary tree, ¿verdad? Le digo que quiero implementar lo que está en la interfase tree. Me detecta que tiene un montón de métodos ahí. Yo le digo implemente todos los métodos abstractos y entonces ya pues llego por acá a este resultado donde por lo menos ya tengo los overrides, los títulos públicos de todos los métodos y listo. Claro, aquí también es importante que yo para esta clase B-Tree necesito antes también crear un B-Tree node. Me voy a venir aquí a domain y le voy a decir que me cree una clase que se llame B-Tree node, ¿sí? Que es el nodo del árbol binario. Y le voy a dar finish, que es una clase sumamente importante. Recuerden la importancia de la clase node en las listas enlazadas. Y entonces acá esta clase de B-Tree node toma muchísima relevancia. Y bueno, yo los voy a crear públicos por la facilidad que me da estos atributos de este manejo y no tener que invocarlos con getter y setter. Entonces aquí voy a crear la data, que es el objeto que voy a almacenar en ese B-Tree node. Creo que no tengo que explicarles el concepto del B-Tree node, es el mismo concepto del nodo de las listas enlazadas, donde ese nodo pues tenía una contadora siguiente. Aquí la particularidad de este B-Tree node es que aparte del objeto va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y entonces yo voy a enlazar todos los hijos a la raíz a través de estos objetos. Entonces acá defino de tipo B-Tree node, pues defino los hijos izquierdo, left y right. Están los hijos izquierdo y derecho. Más necesito de momento, necesitaría crear un constructor y pues voy a hacer el ejercicio de hacerlo así a pie para no acostumbrarme a que me genere todo. Es un constructor donde yo puedo almacenar un objeto que sería la data que voy a llevar ahí. Ese va a ser el constructor número 1. De pronto puedo tener varios constructores, pero inicialmente voy a tener este constructor y yo le voy a decir que el atributo con ese objeto data me guarde lo que reciba cuando se instancie un objeto de este tipo. ¿Okay? Y después también voy a hacer el ejercicio de decirle que al final de cuentas los hijos izquierdo y derecho inicialmente nacen como apuntadores, igual que en la lista enlazada. Yo le voy a decir que izquierdo y que derecho los ponga a apuntar a nulo inicialmente. O sea que por default, ya por medio del constructor, mis hijos izquierdo y derecho de un nodo están apuntando a nulo. Entonces, cuando yo pienso en esto, de pronto uno podría estar visualizando algo como esto, un nodo acá, y qué sé yo, después ese nodo va a tener acá un apuntador, por llamarlo de alguna forma. ¿Sí? Y entonces de pronto uno podría visualizarlo así, que este señor, este va a ser el izquierdo, que este de pronto va a ser el derecho, el hijo derecho. Obviamente este señor por definición va a estar apuntando a nulo. Este señor por definición va a estar apuntando ahí a nulo también.
y que acá adentro es donde yo voy a tener así la data ahí almacenado. Y a nivel de el nodo, pero yo podría pensar, no me quedo tan simétrico acá, pero podría pensar en un nodo de este tipo. Me quedo un poquito más simétrico. Entonces, cuando yo pienso en algo de tipo, aquí estamos hablando de algo de tipo Bitnode, ¿sí? Yo puedo pensar en un objeto así, y todo esto va a ser de tipo B, un momento acá, de tipo B3Node. ¿Ok? Y pues igual a como lo hemos visto con las listas enlazadas, entonces yo voy construyendo objetos de este tipo. Por supuesto que el manejo es diferente, porque en el caso de el árbol binario, la única forma en que yo pueda acceder al árbol es a través de la raíz, y después por medio de un manejo recursivo voy bajando niveles y voy enlazando hijos a la izquierda y a la derecha de esa raíz. Pero es importante que nos quede esta primera conceptualización de lo que es un nodo binario para el árbol binario. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con Profe, respecto a esto. Sí, dime. bueno, yo no pude estar en toda la clase porque tuve un problema de internet aquí en la localidad, digamos. Pero, bueno, vengo entrando y me recuerdo algunos cursos de matemáticos, digamos, en los que nos hablaban de los árboles. Y solo para que me quede claro, este nodo es como el nodo anterior, solo que se divide en dos, ¿verdad? Y los otros en dos y así mismo. Sí, él tiene, correcto, sí, él tiene esa posibilidad, él tiene, como es un nodo binario, entonces él tiene la posibilidad de, por medio de su enlace izquierdo, poder construir, poder pegar otro nodo que a su vez también pueda tener dos hijos, un izquierdo y un derecho, y por medio de su enlace derecho también pueda pegar otro nodo que puede tener también dos hijos, un izquierdo y un derecho. Puede tener un hijo o puede que no tenga ninguno, ya que inicialmente la raíz, cuando se cree el árbol binario, va a ser una hoja también, porque no va a tener a nadie más, va a estar solo ese nodo raíz. Pero sí, así como lo dices y así como te lo explicaron en esos cursos de matemática, así es como funciona el árbol binario, correcto. Ujú. Listo, profe, está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muy bien, vean, no sé si alguien más tiene alguna consulta, pero si no, así las cosas, vamos a quitar ya esto de acá y lo vamos a regresar acá. Es importante que sepan qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque, bueno, vean que voy más despacio porque también a raíz de los resultados, pues no sé, me he dado cuenta que algunas personas estaban un poco así como que en otro espacio, tiempo, dimensión con respecto a las listas enlazadas, para llamarlo de alguna forma. Quisiera que eso pase con los árboles, porque los árboles tienen un nivel de complejidad, eh, pues la verdad, más alto que las listas enlazadas. Entonces tiene que quedarnos todo bien claro. Entonces ven que ya creamos el bit-tree-node, que al final de cuentas ese es el nodo binario. Esa es la traducción del bit-tree-node, es el nodo del árbol binario. ¿Okay? Nodo binario. Entonces, regresando al árbol binario acá, pues yo voy a tener que definir un atributo. El único atributo que yo voy a tener aquí, que también va a ser de tipo bit-tree-node, va a ser una raíz. ¿Sí? Ese es el único atributo que yo necesito, que representa la única entrada, eso es importante, al árbol. La raíz, esta raíz representa la única entrada al árbol. ¿Sí? Voy a hacer un constructor y ese constructor de tipo B3
Es un constructor vacío. Lo único que yo necesito hacer es tomar ese atributo root y anularlo. Inicialmente no tenemos nada. Inicialmente no existe el árbol. ¿Ok? Listo. Y bueno, creo que nos va a dar chance de por lo menos hacer el método insertar para irlo adelantando. Entonces vean este ejercicio que yo voy a hacer para que después no se pierdan. Y me pregunten, ¿de dónde sacó ese método? Bueno, yo lo saco de acá, porque acá yo se los puse a ustedes documentados. Vean, es importante que todo este código que yo les comparto, que yo llamo las clases base, ustedes los puedan revisar en detalle para saber qué está pasando, para saber de dónde salieron las cosas. Y los lenguajes de programación por sí solos no existen. Eso es como los sistemas expertos o los sistemas de inteligencia artificial. Ellos por sí solos no hacen nada. Ellos aprenden, entre comillas, pero ese aprende es lo que ustedes les digan o lo que el experto les diga que tienen que hacer. Entonces, obviamente que una clase, yo tengo que definirle sus miembros internos, ya sea métodos o atributos, y yo tengo que definir qué es lo que quiero que haga. Lo que yo le diga que haga, lo que va a hacer. No va a hacer nada que yo no le diga que haga. ¿Ok? Por supuesto que sí, esto sí lo voy a subir a Git en su momento para ir que me estaban preguntando, claro, para el laboratorio del miércoles, que de hecho el miércoles parte de ese laboratorio va a ser definir esta base completita para que nos pueda servir de insumo a ahora sí analizar estas estructuras de datos. Pero hay que entender qué está pasando porque después viene la evaluación y con mucho gusto después viene la evaluación y vean que como parte de la evaluación yo les puse implementar un método adicional de la clase lista enlazada, bueno, de todos los sabores de listas, y eso nos causó un montón de problemas y no entiendo por qué. Era un método más de la clase lista enlazada. Entonces, por ahí es donde tenemos que reflexionar, ¿sí? A veces es por eso que yo les he dicho que me cuestiono un poco lo que es compartir el código, ¿verdad? No es de ninguna suerte egoísmo ni nada, porque jamás es. Siempre mi intención es transmitir el conocimiento y pues facilitar todo el código y el material que pueda. Pero sí a veces es contraproducente cuando, pues yo siempre he dicho, el copy-paste es todo un arte y hay que saber qué es lo que hay ahí atrás, qué está pasando. Porque si no sabemos eso y nos preguntan algo, no sabemos cómo responder. Y eso sí es un problema. Bien, entonces me voy a venir aquí a la clase insertar, perdón, al método insertar, me voy a traer este método interno, lo voy a necesitar acá, y me voy a venir a la clase de la clase B-Tree, y en esta clase de B-Tree, pues voy a implementar este método. Vean que aquí, por supuesto, ya me está, bueno, aquí fue porque yo acá es así, método interno. De hecho, lo voy a corregir antes de, pues yo no se los voy a compartir ahora para corregir esto, para que después cuando ustedes los utilicen no vayan a tener ningún problema. ¿Okay? Pero igual para el miércoles ahí se los comparto. Bueno, vean que eso está ahí. Y entonces, en este método agregar, el método add, ¿okay? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. En el método público, yo voy a decirle que a root, yo tengo algo que se llama root, que es mi atributo interno. ¿Sí? A root le voy a asignar el resultado de agregar. ¿Y qué es lo que voy a agregar? Voy a agregar a partir de la raíz, esta interpretación que yo hago también es importante para saber qué está pasando. A partir de la raíz voy a agregar ese elemento que me están pasando acá. A partir de ver que a la misma raíz, en la misma raíz, yo, como decir, engancho, voy a usar ese término, enganchar, ¿sí? O el lazo. A partir de la raíz, yo voy a enganchar, voy a hacer que el árbol comience a crecer.
¿sí? Nace de la raíz y va a comenzar a crecer. Entonces le voy a asignar el resultado del método add, pero no es este método, perdón, esto tengo que hacerlo aquí en el método público. Disculpen, un error involuntario mío, perdón. En el método público, que es un void, yo le estoy diciendo que a partir de la raíz voy a enganchar o voy a comenzar a crear el árbol. Entonces llamo al método add, pero es este método interno, porque ya de todas formas, root es de tipo bit.node. Entonces yo solo le puedo asignar algo que me devuelva un método, que me devuelva o un objeto de tipo bit.node. Entonces por eso no me da error, me dice está correcto, porque este add es este de acá abajo. Que entonces yo le digo, voy a comenzar a construir el árbol. Entonces, de toda forma, pase lo que pase, a ese atributo interno root le asigna el resultado de este método add, que va a ser lo que va creando el árbol. Y si existe, lo va agregando. Pero él me va a devolver, él va a partir de un estado, yo le digo, en la raíz, devuélvame un árbol, ya sea que me cree un árbol o un árbol modificado, por llamarlo de alguna forma. Entonces, para poder que me devuelva ese árbol modificado, yo le digo, sí, está bien, agrégueme a partir de esta raíz un elemento. Pues puede ser que esta raíz exista o que inicialmente es nulo porque no existe nada. Pero a partir de esta raíz que recibe como parámetro, devuélvame un elemento, que es el que yo voy a insertar. Y entonces es donde se va a venir a este método interno que se llama add, obviamente que me devuelve algo de tipo bit.node y aquí es donde yo tengo que comenzar ahora sí a hacer las validaciones. ¿Cuáles validaciones? Vean que él aquí, él recibe algo de tipo bit.node que yo lo llamé node. Entonces yo primero yo tengo que preguntarle es si ese nodo está nulo. O sea, porque aquí la primera vez root va a entrar como nulo. ¿Cómo sé yo? Porque yo aquí se lo puse en el constructor. Yo le dije que root estaba nulo. Vean que yo aquí pude haberle puesto this o no, ¿verdad? Eso no importa. Pero yo sé que la primera vez va a ser nulo porque yo se lo dije en el constructor. Entonces yo necesito saber si ya el árbol existe o si definitivamente todavía no existe. Entonces yo tengo que preguntarle que si el nodo es nulo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer si el nodo es nulo? Por supuesto de que si el nodo es nulo, entonces voy a escribir un comentario. El árbol no existe realmente. No es nulo es porque el árbol está vacío. ¿Sí? No existe. Entonces, ¿qué pasa si el nodo es nulo? Entonces ahí, a partir de ese nodo, yo le voy a asignar un new b free node, nuevo nodo binario. Y ese nuevo nodo binario va a ir con el elemento. Entonces, ¿qué es lo que hace él acá? Él se va a venir al constructor que yo le creé y ver que sí, recibe un objeto, se lo asigna al atributo interno de bit.node y los hijos izquierdo y derecho lo pone en nulo. Pero si no existe, en este nodo que recibió acá, que inicialmente no tenía nada, era nulo, ahora sí va a tener algo, va a estar apuntando a este objeto de tipo bit.node, o sea, va a ser la raíz de entrada al árbol. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya el nodo existe? ¿Eh? ¿Qué pasa si ya el nodo existe? Si no, pues en este si no, yo tengo que preguntarle, voy a hacerle otra pregunta, le voy a decir, ¿cómo se comporta el hijo izquierdo de nodo? Vea que cuando yo hablo node tiene el data, la data, tiene un hijo izquierdo que es de tipo bit.node y tiene un hijo derecho que es de tipo bit.node. Entonces yo le voy a preguntar por su hijo izquierdo. Si su hijo izquierdo es igual a nulo, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa si el hijo izquierdo es igual a nulo? Vean que yo aquí puedo no usar llaves, pero la voy a usar para que ustedes no se pierdan, porque cuando es solo una instrucción no hace falta usar las llaves, pero igual las voy a usar por un tema didáctico y para que no se pierdan. Pues si el hijo izquierdo es nulo, resulta que vino y agregó un elemento. ¿Ok? Agregó un primer elemento y entonces la primera vez no había nada y agregó un elemento. Entonces déjenme para dibujar acá. Voy a guardar.
Déjenme para dibujar acá. Entonces vino la primera vez y agregó un elemento. Voy a hacer esto así. Vino la primera vez acá y supongamos que agregó un número, el 20. Vamos que vamos a trabajar con valores enteros. Entonces agregó el 20. Ajá. Cuando él viene la primera vez, él pregunta, viene acá y dice, deje en root, deje el resultado del árbol, ya sea que lo cree o el árbol modificado. Entonces él entra acá, ya lo llamó recursivo y entra acá recursivo y resulta que a partir del recursivo el primer parámetro es la misma raíz, el mismo root, en el que ahora yo lo llamé node acá y el objeto que quiero agregar queda 20. Entonces viene y dice, ¿cómo se comporta node con respecto a nulo? Ah, es nulo. Ah, entonces créeme ese nodo, entonces me hace este nodo que está dibujado acá y ahí me agrega el elemento. Entonces quiere decirte que root ya quedó acá. Esto quedó así, quedó root acá apuntando a ese nodo. Ahí está root. Ok, perfecto. Entonces ahora resulta que, bueno, y se supone que si yo quiero hacer aquí alguna trazabilidad, se supone que yo quería agregar el 20, y quería agregar el 30, y por ahí quería agregar el 10, y por ahí el 40, supongamos. ¿Okay? Y entonces viene y ya agrego el 20, que es la raíz. Ahora viene y vuelve a llamar, a agregar, y entonces vuelve a hacer este ejercicio, perdón, vuelve a hacer este ejercicio acá, de decirle en la raíz, en root, déjeme el resultado de este método interno que se llama agregar, add, que me devuelve algo de tipo bitnode, y que recibe como parámetro la misma raíz, el mismo root y el elemento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él viene acá y entra acá, él viene y dice, ¿cómo se comporta node con respecto a, o nodo, cómo se comporta ese nodo que entró con la raíz? La raíz fue el nodo, es lo que yo aquí le puse otro nombre, poner cualquier nombre. Ese nodo, ¿cómo se comporta? ¿Es igual a nulo? No, no es nulo. Vean que aquí root ya está con un nodo que se creó. Ah, ok, no es nulo. Entonces ahora voy a preguntarle, ¿cómo se comporta el hijo izquierdo de ese nodo? ¿Es nulo? Ah, sí, sí es nulo. Por definición es nulo. ¿Cómo sé yo? Porque yo acá en bitnode lo puse por definición cuando creaba un objeto de tipo bitnode que el hijo izquierdo y el hijo derecho fueran nulos. Entonces dice, ah, el hijo izquierdo es nulo. Ah, muy bien. Entonces, si el hijo izquierdo es nulo, entonces vea lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer, voy a escribirlo aquí gráficamente y después lo programamos, voy a hacer esto. Voy a abrir acá, voy a hacerle una conexión de un nodo por la izquierda. Acá vamos a pegarle un nodo por la izquierda. Acá. Y pues por supuesto ese nodo ahí va a tener a su vez también la posibilidad de dos hijos, izquierdo y derecho. Pero entonces en ese nodo yo voy a guardar ahí, en la data de ese nodo voy a guardar el siguiente objeto, que en este caso es el número 30. Yo quiero hacer eso, dejar eso así. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Bueno, muy bien. Para hacer eso, me voy a venir aquí al código y le voy a decir, si el hijo izquierdo es nulo, entonces vamos a hacer a node.left, en este caso, ahí en node.left, yo quiero ahí enganchar, por llamar de alguna forma, o agregar el resultado de este método, lo llamo recursivo, se llama add, de nodo por la izquierda, node.left, y el elemento que quiero agregar. Entonces, esta instrucción que está acá, me creó este nodo con el 30, y al decirle aquí node.left, porque está partiendo desde donde está el 20, lo está pegando como una rama o como un hijo izquierdo. ¿Lo ven?
Y entonces así es como el árbol comienza a crecer. ¿Qué tendría que hacer yo después acá? No sé si tienen alguna consulta. Aquí ya estamos terminando. Me pasé un poquitito. Pues lo vamos a dejar acá. No sé si tienen alguna consulta con esto. Igual le he sacado foto, unos snapshots a esto de acá para subírselos a mediación, para que también lo puedan revisar. Sí, dime. Digamos, entonces ahí lo está metiendo al nodo, bueno, por así decirlo, al hijo izquierdo. Pero si lo Correcto. quiero meter en el derecho, No, es que por ahí es donde vamos. Ya se me está adelantando un poquitito. Vean que apenas estamos construyendo el árbol. Lo primero que le dijimos es, ¿la raíz es nula? Sí, si es nula, crea el primer nodo, que es la raíz. Después le dijimos, bueno, ¿cómo se comportan ahora los hijos derechos e izquierdos de esa raíz? ¿El hijo izquierdo es nulo? Sí. Ok, entonces el siguiente elemento agreguémoslo por la izquierda. Después lo que tendríamos que hacer con el 10, en ese caso es, él viene y dice, no, la raíz es nula, no, ya existe. Ok, el hijo izquierdo de esa raíz, donde está el 20, es nulo. No, no es nulo, ya hay algo, ok, seguiría el derecho. Y después establecemos un criterio para seguir enganchando el resto de nodos binarios. ¿Ok? Pero por ahí vamos, hacia ahí es hacia donde vamos. De momento estamos apenas construyendo esto y el miércoles vamos a continuar. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto que hemos visto, por favor. Ok, bueno, si no tienen ninguna duda adicional, pues agradecerles por estar en esta clase sincrónica del día de hoy que tiene que ver con los árboles binarios y binarios de búsqueda. Y si no tienen ninguna duda adicional, de mi parte es todo. Que la pasen bien. Nos vemos. Chao.